Buenas amigos, ¿cómo estamos? ¿Sabías que puedes jugar a Amazon Luna en tus MetaQuest 3 o las que sean? Pues te voy a enseñar en este vídeo de una forma muy sencilla cómo podemos ponerlo para jugar, dado que la aplicación por defecto no está para instalarla, a diferencia de las de Xbox y la nube. Entonces, nada, pues pero como siempre suele pasar, es muy fácil ponerlas y podemos jugar a pantalla completa, como veis ahí, pantalla curva y demás. Así que nada, si te mola esto, quédate, dale un like y comenta, bueno, dale un like y suscríbete para ayudarme a que estos vídeos pues lleguen más lejos y poder hacer más vídeos de estos. Coméntame si te funciona a fecha de X para saberlo, tener un feedback, y si no te funciona, el por qué. Dame motivos para problema para poder ayudarte. Así que nada, recuerda que tenemos en la descripción, mira, por aquí lo veis con el mando de Xbox, pero bueno, ahora lo detallamos todo. Y recuerda que tenemos enlace de afiliado de Eneva, también de otra, en la descripción, y puedes conseguir los juegueles para tus VR o PC mucho más barato, que hay un código de descuento que te dejaré en el comentario fijado, si no se me olvida, si no me lo pides, y nada, pues aquí toda la mandanga, te sale más barato y ayudas al canal. Así que nada, vamos al lío ahora sí. Bueno, pues lo que vamos a necesitar, dado que la aplicación de Amazon Luna a fecha de hoy no está en la tienda de aplicaciones. La está liando por aquí la peque, pero bueno, me concentro ya. En la tienda de aplicaciones de MetaQuest vamos a necesitar descargarlo. Hay muchos sitios donde la podemos descargar, pero te recomiendo APK Mirror. No obstante, yo también la pondré en mi Telegram, por si te gusta el Telegram, os dejaré también el enlace para descargarlo. Nada, lo buscas en Google, te dejaré el enlace este también. A lo mejor a veces lo dejo con lo de suscribirte, te suscribes y ya sigues. Y nada, pues aquí a veces en estas webs es un poco lioso, le das a ese botón de ir para abajo, ahora también scroll avanzado y este de aquí, porque tienen como mucha morralla, y le damos a instalar, a descargar APK, ¿vale? Luego lo que vamos a necesitar ¿y qué vamos a necesitar para ese APK? Pues un gestor de archivos, por ejemplo, este de RS Gestor Archivo. Le pinchamos y bueno, es tan sencillo como darle a instalar, ¿veis? Ahí tenemos de dónde lo he descargado. Vamos a darle un poco para adelante, que se me esto aquí. Le damos a instalar, instala Amazon Luna y se nos instala de una forma pues muy sencillita. Una vez instalado, pues nos saldrá, a ver si sale por aquí que me salta algún paso. Abrir, ¿vale? Para que veáis que se abre. Bueno, sí, salía aquí. Justamente sale para validarte. Pues una de dos. El QR no lo podemos usar porque estamos dentro de la gafa, por lo menos que yo se me ocurra ahora. Nos metemos a la web de amazon.es.code y metemos ese código en la web. Por ejemplo, desde el móvil lo podemos hacer. Una vez que lo tengamos validado, pues ya tenemos acceso a Amazon Luna. Vas a necesitar el Amazon Prime, ¿vale? Si no lo tienes, yo es que si lo tengo, pues así puedo hacer las pruebas. Vamos a cerrar por aquí el explorador de archivos, el navegador también donde hemos descargado. Y aquí ya tienes todos los juegos que hay en el Amazon Luna, todo oficial, por streaming, y vamos a poder jugar de fruta madre. ¿Pero qué nos va a hacer falta? Pues poner un mando Bluetooth. Tengo que comprobar, creo que no se puede con los mandos, tendré que probarlo bien con los mandos propios de la MetaQuest, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es vincular un mando Bluetooth, pues en mi caso, pues el de Xbox 360, bueno, Xbox Series, que me confundió. Una vez vinculado, porque no me ha grabado la ventana esa de vincular, pero vamos, es fácil grabar el mando, pues ya nos podremos manejar. A veces tienes que marcar la ventana con el mando de las MetaQuest para que ahora ya sí te deje jugar con el mando Bluetooth, vamos a decir. O si digo Xbox, haceros la idea del mando Bluetooth, a lo mejor vosotros usáis otro. Y ya aquí, pues puedes seleccionar el juego que te guste a ti más. Yo voy a probar, por ejemplo, el Sonic Mania, que lo tenemos aquí. Y este, pues le damos aquí a jugar. Ahora te dice que no es compatible con baja latencia. Es posible que la experiencia de streaming sea limitada pasando. Bueno, a lo mejor más adelante le damos aquí a pantalla completa, más adelante y pues si me da problemas y demás. ¿Veis? Aquí la podemos poner curva, plana. Si sois la podemos agrandar desde las esquinas, pues lo queremos un pantallote aún más grande. Y si sois habituales de MetaJueg, pues sabréis estas cositas varias. Entonces, y por aquí tenemos el buen Sonic, ¿vale? A lo mejor no he cogido el juego más exigente, pero bueno, era uno por probar rápido y que fuera directo al meollo y se pudiera jugar directamente, porque siempre voy a probar juegos así de primeras, pues claro, la intro, el tutorial suelen ser largos y hasta que puede probarlo uno, pues es un tostón, ¿vale? Yo no he notado nada de latencia, pero bueno, para que podáis verlo, a ver si puedo ahí, grababa, lo movía y os enseño el mando y como veis, le doy aquí a saltar y no he notado
no he notado problema. No sé vosotros si lo veis, comentarme si notáis algo, cualquier cosa o otras pruebas que podamos hacer. Así que nada, pues ya dispuesto a jugar. ¿Es mejor que el de Xbox? Bueno, yo creo que los dos están bien. Este no es nativo, ¿vale? El de Xbox sí tiene una aplicación nativa para las MetaQuest, por lo que supongo que es posible que vaya mejor algo o este pueda dar un problema, pero es la aplicación de Android TV, Fire to Stick, entonces va a ir también. Así que nada, coméntame qué tal, qué te ha parecido. Te iré contando, ya probaré con otros juegos como el Death Stranding, que está aquí, y así a viciarnos a una cosa más, una opción más. Madre mía, contarme vídeos que queréis que traiga de las MetaQuest o de otras cosas. Pues si no has dado un like, dale. Si has llegado hasta el final de aquí, te voy a decir la palabra clave que es plátano, ponmela en los comentarios, así sabré que has llegado aquí y me gustará mucho. Suscríbete y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta leguito, hasta le gato, no le pises los huevos al gato. Uy, lo que he dicho. Me van a regañar.